El punto número 9 me dice así, chicos, ¿sí? Este, dice, explique por qué, me dice, explique por qué los metales de transición tienen estado de oxidaciones variables. Bueno, vamos con cada una de las preguntitas que nos van haciendo, ¿sí? Eh, por supuesto, yo ya le tengo la resolución, ¿no es cierto? Y se la voy a mandar en los PDF. Así que básicamente es eh, el A, ¿no es cierto? Porque los metales de transición tienen estado de oxidación variable, me dice. Esto se debe a que la energía de ionización están muy próximas entre sí, pudiendo pasar fácilmente de un estado de oxidación a otro. ¿Ah? Esa sería la respuesta de la. En el punto B dice los compuestos de cobalto más 2 son coloreados y los de calcio 2 más son incoloros, ¿sí? Que nosotros, bueno, expliquemos un poquito eso, ¿no? El tema es que el cobalto más 2 son coloreados porque la transición electrónica se da entre orbitales que están muy próximos entre sí, ¿sí? Eh, y de esa manera entran en el espectro de luz visible y se desarrolla un color. En cambio, los compuestos del calcio son incoloros. Los compuestos de calcio son incoloros porque la transición electrónica se da entre orbitales con gran diferencia de energía, por lo tanto no entra en el espectro de luz visible y no hay un desarrollo de color. ¿Tá? Ese era el punto B. El punto C me dice lo siguiente. Los metales alcalinos son paramagnéticos, los alcalinos tierra no. O sea que expliquemos eso, ¿sí? Los metales alcalinos son paramagnéticos porque tienen un electrón desapareado. Los alcalinos tercios no son paramagnéticos ya que tienen todos sus electrones apareados. Ustedes fíjense que están en el grupo 2 y tienen, por ejemplo, el S2. Bueno, después tenemos el D. El platino y el manganeso 2 más, dice, actúan como catalizadores. ¿A qué tipo de catálisis dan lugar? O sea, me dan el platino y el manganeso más 2, ¿sí? Así entonces el platino es un catalizador heterogéneo, ¿sí? Justamente porque él es el catalizador, está en estado sólido y cataliza la reacción en estado líquido o gaseoso. Y el manganeso más 2 es un catalizador homogéneo. Y el manganeso más 2 es un catalizador homogéneo, ¿sí? Justamente porque está en la misma fase que la reacción química, que sería en fase acuosa, no en fase líquida. Esa es la respuesta. ¿Mm? Vamos más o menos hasta ahí, chicas, chicos. Muy bien, muy bien. Perfecto, ¿sí? Ese era el D. El D me dice las soluciones de hidroxi de sodio son incoloras y no así las soluciones del cromato, ¿sí? Bueno, en ese caso el ion cromato, bueno, el hidroxi de sodio es incoloro porque justamente la transición electrónica entre el grupo oxidrilo y el sodio es muy energética, es muy grande y no entra en el espectro de luz visible y por lo tanto no se desarrolla un color. En cambio, en el caso del cromato, que es color amarillo, sí, ¿no es cierto? La transición electrónica entre el átomo central que es el cromo y sus ligandos que es el oxígeno es de baja energía, entra en el espectro de luz visible y por eso se desarrolla un color. Siempre ese es el versito que tenemos que indicar ahí. El punto F me dice, los elementos de transición presentan pocos iones simples. ¿Eh? Me hablan de eso, ¿no? Justamente los elementos de transición, al tener elevada densidad de carga quiere decir que es carga positiva elevada y tamaño pequeño y carga positiva elevada, tienen tendencia a estar como complejos, ¿no? Y esa es una propiedad que tienen justamente estos, estos elementos de transición, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría. Así que tenemos que tener en cuenta bien esto. Bueno, ese era el punto número 9. Estamos en la 144, Dalmas, ¿eh? Estamos en la 144 con el teórico práctico, ¿sí? Y vamos ahora a la preguntita número 10.
Yo, por supuesto, perfecto, yo, por supuesto, después, no se hagan problemas, yo les voy diciendo, usted atienda y después yo les paso la resolución en PDF. ¿Eh? El punto 10 me dice así, 10A. Aquí se debe, dice que los elementos de transición pueden ser usados como catalizadores. Esa es la pregunta, ¿sí? Bueno, y ahí tenemos nosotros que los elementos de transición pueden ser usados como catalizadores por dos propiedades, ¿no? Una porque tiene defecto la recristalina y otra porque tienen variabilidad de valencia. Bien, ese es para el A. Y para el B dice, ¿a qué tipo de catálisis dan lugar los elementos de transición? Dice, escriba ejemplo en cada caso. Bueno, dan lugar a dos tipos de catálisis, ¿no? La catálisis heterogénea y la catálisis homogénea. Cuando hablamos de catálisis heterogénea es cuando el catalizador es un metal, ¿no es cierto? Y por supuesto ellos catalizan una reacción en estado líquido gaseoso. ¿Mm? Bueno, y ahí tenemos ejemplos, ¿no? El platino, el paladio, sólido como catalizadores heterogéneos. Y la catálisis homogéneo son justamente los iones de los metales de transición justamente por la variabilidad de valencia que ellos presentan, ¿sí? Acá pusimos como ejemplo el manganeso, ¿no? Más 2, más 3, más 4, más 6, más 7. Y bueno, son los ejemplos que me pedían ellos. Punto número 11 dice, ordene los siguientes iones de menor a mayor respecto a su momento magnético. ¿Eh? Y clasifique en paramagnético y diamagnético. Me da el hierro más 3, el escandio más 3, níquel más 3. Recuerden, chicas y chicos, el tema del magnetismo, ¿no? O sea, cuándo van a tener mayor momento magnético, cuanto más electrones desapareados presenten, ¿sí? Por supuesto, van a ser más paramagnéticos. Cuanto más electrones desapareados, son más paramagnéticos. Cuanto menos electrones desapareados tengan, son, o cuando no tengan electrones desapareados, son diamagnéticos. Entonces acá tenemos eso, bueno, acá es lo que le explico, ¿ves? A mayor número de electrones desapareados, mayor es el momento magnético, y por supuesto son más paramagnéticos. Entonces me decía hierro más 3. ¿Sí? ¿Hola? Puede repetir, profesor? Ajá, sí, 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 sí. La estoy grabando, ¿no? Por ahí si no escuchan por el tema de que se les corta el internet, yo la estoy grabando y lo mismo le voy a pasar, pero sí les repito. ¿Ah? Acá decíamos lo siguiente, la pregunta era, dice, el 11 dice, ordene los siguientes iones de menor a mayor respecto a su momento magnético y clasifíquelo en paramagnético y diamagnético, ¿sí? Bueno, y me daban tres, el hierro más 3, el escandio más 3, níquel más 3. En lo que les decía que es lo que está escrito acá, dice que a mayor número de electrones desapareados, mayor es el momento magnético y por supuesto son más paramagnéticos los compuestos. ¿Eh? Ahora, si tiene todos los electrones apareados, va a ser diamagnético. Entonces nosotros tenemos, ¿ven? El hierro más 3. Bueno, sería el hierro más 3, sería, bueno, el argón, 4S2, y bueno, como es hierro más 3, era 3D, bueno, y acá tenemos 3D3, ¿no es cierto? Pero bueno, como tiene eh, el hierro más 3, el hierro es 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Ahí tenemos. Eh, en realidad sería la configuración electrónica. Un segundo que tengo que hacer una corrección acá. Sí, claro. Lo normal sería, acá está el hierro, sería, por ejemplo, el argón 4S2, 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ah? 3D6. Pero, acá tenemos lo siguiente, ¿sí? Cuando se forma un ion metálico, se van primero los electrones del S, ¿sí? Y por supuesto lo que me falta es recién se van los del D. Como era un 3D6, o sea, un 3D6,
claro, se fueron los dos electrones del S y ahora uno del D, entonces queda con 3D5, o sea que este tiene 5 electrones desapareados. ¿Ah? Este presenta 5 electrones desapareados. Bueno, el otro era el escandio. El escandio, por ejemplo, que era... A ver, ¿a dónde está el escandio? Escandio, acá lo tenemos. ¿Ah? Acá está el escandio. Dice que el escandio sería 4S2, 3D1 sería, ¿no? Pero como está como más 3, se van los dos electrones que están en el S y el uno que tiene en el D. O sea que adquiere la configuración electrónica del argón, ¿sí? O sea que no tiene electrones desapareados. Por lo tanto, a ver, entonces ahí vamos a tener así. Lo tenemos así, mire. Acá está el escandio, entonces adquiere la configuración electrónica del argón, o sea que no tiene electrones desapareados, este es diamagnético, ¿sí? Y después tenemos el níquel 3 más, ¿sí? El níquel 3 más, básicamente, ¿dónde está el níquel? Acá está el níquel, ¿sí? Sería, a ver, 4S2. Bien, queda con 7. Entonces sería 4S2, 3D8 sería justamente en este caso el de níquel, pero como está como níquel más 3, pierde primero los electrones del S, pierde 2 del S, y entonces pierde 1 del D, me queda como D7. Por lo tanto, queda justamente con 3 electrones desapareados. ¿Ah? Entonces acá tenemos, para eso uno tiene que hacer las casillitas cuánticas, ¿ves? El hierro queda como 4S0, 3D5, los 5 electrones desapareados. El escandio queda como la configuración del argón es diamagnético. Y el níquel más 3 queda con 4S0, 3D7, porque perdió 3 electrones, 2 de acá y 1 de acá, y queda con 3 electrones desapareados. ¿Eh? Entonces, acá tenemos el momento magnético creciente, ¿no? El que no tiene momento magnético, el escandio, que es el diamagnético, los otros dos son paramagnéticos, pero el que tiene más electrones desapareados es más paramagnético. ¿Estamos con este ejercicio, chicos, chicas? ¿Vamos con esto? Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Mm? Bueno, ahí está el desarrollo de este ejercicio, ¿sí? Del número 11. Así que ahora vamos por el número... Bueno, hasta ahí, o sea, de esta parte, ¿no es cierto?, del teórico práctico, hasta ahí tenemos como ejercicios de teoría, ¿sí? Y ahora ya pasamos a justamente a los ejercicios adicionales, ¿sí? Pasamos a los ejercicios adicionales. A ver, ahora acá está. Muy bien, acá los tengo. Pasamos a los ejercicios adicionales y ahí planteamos esto, ¿sí? En los ejercicios adicionales, el punto 1 dice, ¿cuál de los siguientes elementos, ¿verdad? Litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, son todos los elementos del periodo 2,
posee, dice, posee menor energía de ionización, ¿sí? Recuerden que la energía de ionización, la electroafinidad, la electronegatividad aumentan de izquierda a derecha debido justamente al aumento de la carga nuclear y disminuyen en un grupo. ¿Ah? Pero bueno, acá me están hablando de un periodo, por lo tanto, la que tiene menor energía de activación, o sea, si la energía de activación aumenta de izquierda a derecha, el que tiene menor, el que tiene menor energía de ionización sería el litio, ¿sí? Porque acá me dice menor. El menor energía de ionización es el litio. Menor electroafinidad sería el litio. Menor electronegatividad es el litio, ¿sí? De menor radio, el radio es al revés, ¿sí? Sería el neón, porque dice que el radio disminuye de izquierda a derecha justamente debido al aumento de la carga nuclear, o sea que el de menor radio sería el neón, y bueno, el volumen que no lo analizamos, pero sería el boro, que está en el grupo 3, ¿ah? Porque el volumen disminuye hasta el grupo 3 y después aumentaba, ¿ves? Y acá tenemos la resolución. Estamos con este punto, chicas, chicos. ¿Se entiende no? Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Ah? Este, siempre tengan en cuenta ese el esquemita que yo les hacía con respecto, ¿no? A que en un periodo aumenta de izquierda a derecha energía de ionización, electroafinidad, electronegatividad, pero era al revés, disminuía el radio, ¿ah? O sea, era lo contrario el radio. Bueno, ese era el punto 1. Sí, tenemos el punto 2, me dice dice, ¿por qué las propiedades del boro, dice, son semejantes a las del silicio? Eso tiene que ver siempre, la del boro a la del silicio, ¿no? Hay la, la teoría, ¿no es cierto? La cartillita nos dice que siempre los primeros elementos de cada grupo, dice que no se parecen, o sea, tanto a los otros elementos que siguen de grupo, si no se parecen, dice, al, al segundo elemento del grupo que sigue en forma diagonal. O sea que yo vengo acá, va a ser el boro es parecido más al silicio que lo que sería el aluminio. ¿Ah? Y eso es. Dice justamente porque se comprobó ¿ah? Que los primeros elementos representativos se parecen en forma diagonal a las propiedades del segundo elemento del grupo siguiente. ¿Ah? O sea, en ese caso el carbono se va a parecer al fósforo, el nitrógeno se parece al azufre, el oxígeno al cloro, ¿ah? En forma diagonal. ¿Sí? Y esa es la respuesta del punto número 2 acá. Eh, bien, dice el 3. ¿Qué configuraciones poseen los elementos que forman moléculas diatómicas? ¿Sí? O sea, las configuraciones electrónicas, bueno, los que forman moléculas diatómicas son estos elementos, chicos. ¿Eh? Son 7, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, bromo, yodo, ¿sí? Y bueno, su configuración electrónica 1s2, el oxígeno 1s2, 2s2, 2p4, nitrógeno 1s2, 2s2, 2p3, ¿sí? Y los halógenos eran P5, P5, ¿no? P5, NP5, porque era, claro, NS2, NP5. ¿Ah? Esa es la configuración que presenta. Bien. ¿Qué me dice? Ajá, el punto, ¿cómo? Ya está el tema de la configuración. El punto 4 me dice, ¿cuáles son los elementos más conductores y por qué? ¿Sí? Los elementos más conductores de la electricidad son los metales, ¿sí? Y justamente porque la banda de valencia y la banda de conducción están superpuestas, ¿no? Fácilmente pasan los electrones de una banda a la otra y conduce la corriente eléctrica. O sea, tenía que ver justamente con eso, ¿sí? Ahora, esto no va porque esto quedó, pero esto era justamente de años, no del año pasado, el anteaño pasado en la cartillita aparecía en los tipos de compuestos, el tipo de óxido, hidruros y óxido, o sea que esto no lo tienen ustedes. ¿Ah?
directamente cuando vemos las propiedades de los compuestos, empezado con el tema de la toxicidad. Punto número 7. Dice para el antimonio. Para el antimonio dice indique cuál es el estado de oxidación máximo, el antimonio, ¿sí? El antimonio acá está, ¿sí? Estamos en el grupo del nitrógeno, ¿sí? Recuerden que el estado de oxidación máximo es el grupo en el cual se encuentra, ¿no? En este caso sería el grupo 5. Y bueno, el menor estado de oxidación es el más 3. En el nitrógeno es más 3 el menor y más 5 es el mayor, ¿sí? Y todos los que están acá tienen eso. Entonces me están preguntando, ¿sí? Estado de oxidación máximo sería más 5. Estado de oxidación mínimo el más 3. Estado de oxidación negativo era el número era 8 menos el grupo en el cual se encuentra, grupo menos 8, grupo 5 menos 8 me da menos 3, ¿sí? Bueno, y estado de oxidación más estable, y en este caso el estado de oxidación más estable, el más 3, porque ahí me decía, para los primeros elementos de cada grupo, eso era para los elementos representativos, el estado de oxidación más grande es el más estable. Y eso pierde importancia a medida que desciende. O sea que el más grande pierde importancia y va aumentando la importancia del más chico, ¿sí? Entonces, para el nitrógeno, el principal es el más 5. Para el fósforo es más 5. Para el arsénico ya es más 3 más 5, porque justo tiene medio. Para el antimonio ya es más 3, ¿ah? Y bimuto más 3. O sea, me estaban preguntando el antimonio, el estado de oxidación más estable es el más 3, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con la parte teórica, chicos, ¿no? O sea, ahí lo vamos analizando bien. ¿Vamos hasta ahí, chicas, chicos? ¿Vamos con esto? Bien, 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 bien. Perfecto. ¿Eh? El punto 8 me dice, muy bien, chicos. Para el wolframio, dice, para el wolframio, ¿cuál es el estado de oxidación máximo y mínimo? ¿Ve? O sea, esto sirve para que repasemos esas cosas. Ahora me están planteando un elemento de transición. Acá está el wolframio. ¿Eh? Entonces, recordemos cómo era para los elementos de transición, ¿sí? Por ejemplo, decíamos del grupo 3 hasta el 7, el estado de oxidación máximo es el grupo en el cual se encuentra. Y también decía que del 3 al 7, recuerden que acá los grupos son 3, estos son los B, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. 8, 8, 8, 1 y 2. Así eran los grupos B, ¿ah? Bueno, me están hablando del wolframio, ¿sí? Que sería 3, 4, 5, en el grupo 6 está el wolframio, ¿eh? Perfecto. Los de este grupo, el máximo estado de oxidación es más 6 y el mínimo es más 2, ¿sí? Porque todo esto dice que tienen como mínimo más 2. Entonces acá me dice, me estaba preguntando, ¿no? Para el wolframio, ¿cuál es el estado de oxidación máximo y mínimo? Bueno, es más 6 y más 2, ¿sí? Más 6 es el máximo y más 2 el mínimo. ¿Sí? Bueno, ese era lo único que me preguntaban. El punto 9. ¿Qué es una sustancia opaca? Dicen, ¿no? ¿Por qué los metales son opacos? ¿Sí? Sustancia opaca es aquella que no deja pasar la luz. Los metales son opacos porque tienen una gran densidad electrónica que impiden el paso de la luz. ¿Ah? Y esa es la respuesta, lo dice la cartilla de la facultad, así está también, ¿sí? El punto 10 me dice, ¿de qué depende la reactividad de un metal? Sí, la reactividad de un metal depende de su potencial de reducción, ¿sí? Cuanto más negativo sea el potencial de reducción, es más reactivo. Quiere decir que tiende a oxidarse fácilmente. Y cuanto más grande es el potencial de reducción, o sea, más positivo, son más estables. Es decir, que son químicamente inertes y ahí están, ¿no? Los metales nobles, ¿no? Como el rutenio, como el rodio, como oro, ¿sí? Tienen potenciales de reducciones elevados, eso quiere decir que no tienen tendencia a oxidarse y por eso son metales nobles o químicamente inertes. En cambio,
los metales alcalino y alcalino tercio tienen potencial de reducción muy negativo. Entonces se oxidan fácilmente. ¿Eh? Y ahí está, son muy reactivos. ¿Estamos con ese punto, chicos? Con el tema de la reactividad de un metal. Muy bien, perfecto. El punto 11, bien chicos, bien. El punto 11 dice los metales más reactivos son los, a ver, así me dice, ¿cuáles son los metales más reactivos y cuáles los menos reactivos? Bueno, justo medio como lo dijimos, ¿no? Los más reactivos son los alcalinos y alcalinos tercios, ¿sí? Eh, el por qué, porque ya dijimos, porque tienen potenciales de reducciones muy negativos y se oxidan fácilmente. Los metales menos reactivos son los metales nobles que se les llama, ¿no? Y ahí está el rutenio, el rodio, paladio, iridio, platino, el oro, ¿ah? Son los que tienen potencial de reducciones elevado. Bien. El 12 dice, ¿cuáles entre los elementos del quinto período de la tabla son los de mayor punto de fusión? Explique por qué. Y eso tiene que ver con los electrones desapareados, ¿no? Ya habíamos planteado uno de estos, ya lo habíamos planteado nosotros, ¿sí? En ese caso sería el molibdeno. Ya es más, la misma pregunta estuvo justamente en el teórico práctico y la han repetido. Bueno, era el molibdeno y el tecnecio, porque eran los que tenían más electrones desapareados, ¿sí? Y al tener más electrones desapareados, justamente hay más orden de enlace, ¿no es cierto? Y por lo tanto está más fuertemente unido y entonces necesitamos más energía para fundirlo, en este caso. ¿Eh? El molibdeno, el tecnecio con 5 electrones desapareados. Eso era, aumentaba, ¿no es cierto?, hacia la parte central, recordemos que esto, ¿no? Hacia la parte central aumentaba los electrones desapareados y después disminuía. ¿Eh? Recuerden que también habíamos visto el ejemplo de mercurio, porque era líquido, porque al tener todos los electrones apareados, aplicamos la teoría del orbital molecular y se llenaba tanto los orbitales sigma enlazantes como la antienlazante, el orden de enlace era cero. En cambio, los que tienen más electrones desapareados, en este caso como el tecnecio, el modileno, porque hablamos de eso, el orden de enlace es el máximo, ¿no? Un orden 5. Bien. Bueno, ¿a qué se debe el paramagnetismo? Dice el 13A, ¿eh? Y tiene que ver con los electrones desapareados, ¿no? El paramagnetismo se dice a la presencia de electrones desapareados en una especie química. A eso se debía. Paramagnético significa que es atraído por un campo magnético. 14. Define sustancia paramagnética de un ejemplo. Bueno, sustancia paramagnética es aquella que tiene electrones desapareados y es atraída por un campo magnético externo. ¿Eh? Y bueno, me daban ahí como ejemplo el oxígeno, dióxido de nitrógeno, sodio, ¿eh? El dióxido de cloro, como algunos ejemplos. Bueno, y el último punto, casi no, penúltimo, dice, ¿cómo explica, dice, las propiedades magnéticas de la sustancia desde el punto de vista estructural? Bueno, las propiedades magnéticas desde el punto de vista estructural tienen que ver, dice, con la presencia de electrones desapareados y sus espines correspondientes. Si hay electrones desapareados, dice, son paramagnéticos, y si no tienen electrones desapareados, son sustancias diamagnéticas. ¿Eh? Esas diamagnéticas son repelidas por un campo magnético. Y bueno, y teníamos un punto 16. Dice, es lo mismo hablar de agente quelante que de quelato. Explique, ¿no? El agente quelante son los ligandos polidentados, ¿no? Como el etilendiamino, el hepta. En cambio, ¿qué es el quelato? Ya es el complejo formado por los agentes quelantes. ¿Eh? O sea, cuando ya me habla de quelato, es porque ya está formado el complejo. ¿Eh? Bien. Estamos chicas, chicos, con estos puntos. Bueno, ahí vimos, ¿no? Todo eran con conceptos, los conceptos que tenemos acá, conceptos, teóricos que, que teníamos justamente y que nos sirven